¿Qué dolor físico no le desearías a tu peor enemigo? Calambres menstruales graves no es necesariamente el peor dolor conocido por la humanidad, sino el hecho de que ocurren periódicamente y no es solo dolor. Endometriosis, en realidad, me retracto, se lo deseo totalmente a mucha gente, específicamente a políticos hombres y médicos estúpidos. Dentista perforando un diente que no está adormecido. Cuando estaba amamantando y necesitaba que me llenaran una cavidad, no podían administrarme agentes anestésicos regulares, ya que podrían pasar a un bebé que está amamantando. Entonces me dieron algo que no hizo nada. Todavía sentía el dolor y peor era la ansiedad de saber ese dolor, y un dolor potencialmente más intenso de lo que alguna vez has sentido, y que cualquier pequeño movimiento de las herramientas resultaría en un dolor loco. No recomiendo. Dolor de ciática. Lo he sufrido desde que era adolescente y a veces me dolía tanto que no podía caminar durante una semana consecutiva. Esto es lo que iba a decir. Lo tuve mientras estaba embarazada y el dolor era tan extremo que no podía caminar ni bañarme e incluso necesitaba ayuda para ir al baño. El peor dolor que he sentido en mi vida. Lo único que ayudó a aliviar el dolor cuando me duché fue levantar la pierna hasta el borde de la bañera y ducharme de esa manera. Pero aún así tengo que cambiarme periódicamente porque si me movía aunque fuera un poco me volvería doloroso, espasmos. Odio lidiar con eso. Cálculos renales. Soy un formador de cálculos renales y he pasado algunas delicias reales a lo largo de los años. El peor era uno que medía aproximadamente 2 pulgadas y tenía forma de hoz. Me cortó al salir y se incrustó en mi uretra. Tuve que elegirlo. Nunca sentí un dolor así y no se lo desearía a nadie. Fui a la sala de emergencias a principios de año y encontraron un cálculo renal con infección renal y un quiste ovárico. El doctor no me daría nada para el dolor porque esas son condiciones indicadas para los analgésicos. Me dio miedo buscar más tratamiento. ¿Por qué molestarme? Así que lo dejaré pasar y terminé volviéndome escéptico. Odio a los médicos varones. Me sometí a una cirugía mayor en la que mi incisión fue desde el esternón hasta el hueso púbico básicamente, por lo que mis abdominales se cortaron por completo a la mitad. No había comido en días y una enfermera me dio una pastilla para el dolor que se sabía que causaba náuseas en las personas que no habían comido. Jadeo seco con los abdominales cortados por la mitad, bastante doloroso, no se lo deseo a nadie. Oh Dios mío, la cirugía de abdomen es genial para desearle a los enemigos. Me operaron del músculo del estómago en junio, con una gran cicatriz de cadera a cadera. No podía dormir, reír, toser, moverme sin sentir dolor. Intentar sentarme la primera noche me hizo estallar en lágrimas. Mi mamá me hizo reír y yo me agarraba el estómago y lloraba, tratando de no reír más. Mejoraba cada día, pero me hizo darme cuenta de lo deprimente que es vivir con dolor. Siento empatía con las personas que viven con dolor severo todos los días. Accidentalmente me rompí el tímpano con un bastoncillo de algodón una vez, la única vez que lloré de dolor. El mío estalló por una infección que ni siquiera sabía que tenía, dolor muy extremo seguro. De repente sentí este inmenso dolor en mi oído y tanta presión acumulada. Pensé, oh, maldita sea, creo que estoy contrayendo una infección de oído. Ve al médico unas 6 horas después de que comenzó y me dicen que está roto. No lo podía creer, me tomó como 5 semanas para que mi oído volviera a sentirse normal. Un quiste ovárico roto, torsión ovárica, ese dolor me hizo desear la muerte. Vomité y literalmente me puse verde de este dolor. Mi mamá pensó que estaba siendo dramática y se negó a llevarme al hospital. Cuando obtuve las imágenes, todo mi abdomen estaba lleno de pus de un enorme quiste que afortunadamente estalló porque estaba estrangulando mis ovarios. Perder un hijo. Sé que no le gusta que sea un dolor físico, pero ese dolor es tan inmenso que, literalmente, se siente como si tu cuerpo se desgarrara. No se parece a ningún dolor que haya experimentado en el parto, la menstruación, las migrañas, etc. Es verdaderamente insondable. Tuve una cirugía reconstructiva en un tobillo destrozado, donde tuvieron que perforar mis huesos y pasar tendones sintéticos a través de ellos. La recuperación fue pura agonía. Además, tengo lupus y el dolor en las articulaciones que tengo en el mismo tobillo durante un instinto es increíble. Me colocaron una barra de metal en el pecho. La barra era demasiado grande para mi cuerpo y sobresalía debajo de mi piel por un lado mientras estaba dentro. Una vez me caí y la barra se movió. Sentí como si me abrieran de adentro hacia afuera con garras de fuego. 10 de 10, no lo recomiendo. Costocondritis. Es una inflamación del cartílago que conecta el esternón y las costillas. Pensé que estaba teniendo un ataque al corazón, un dolor tan intenso que no podía respirar. Irradiaba mis brazos y espalda. Hicieron todas las pruebas de ataque cardíaco solo para decirme que no podían resolverlo. Me dio analgésicos y me envió a casa. Se enciende de vez en cuando y tengo que lidiar con eso.
Caminar con un tobillo roto. Rompí un tobillo patinando, me arrancaron el patín del pie y nadie pensó que estaba roto. Di unos pasos y pude sentir los huesos rotos frotándose, hice que zumbaran los oídos y comencé a perder el conocimiento. Ningún dolor se ha comparado jamás, de todos modos, no es dolor físico. Tampoco desearía el dolor que las enfermedades mentales pueden causar, ni siquiera al peor enemigo, el tipo debilitante que se apodera de todo, el agujero oscuro del que sientes que nunca podrás salir arrastrándote. Afortunadamente, vi luz al final del túnel. Rezo por eso para todos. Un hombro dislocado. Me caí en las escaleras y me disloqué el hombro cuando tenía 33 semanas de embarazo. La ambulancia tardó 2 horas en llegar hasta mí y grité todo el tiempo. No incluyó el parto porque fue aún peor. Hace unas semanas me infecté una nueva perforación. Viví con Tylenol e ibuprofeno durante 3 días mientras trataba de reducir la infección antes de que me los quitaran. Quitarme esos fue el peor dolor de mi vida, mucho más doloroso que cualquier tatuaje que me haya hecho y peor que mi infección renal. Mi oreja estaba tan hinchada y enojada, una brisa en mi oreja era dolorosa. Hace poco más de un año estaba sentada en una mesa de picnic con los pies en el banco y fui a agarrar algo del banco. Pero me incliné demasiado, me golpeé la cabeza, lo que me atascó el cuello lo suficiente como para tener 2 discos abultados que ocasionalmente hacen que mi brazo derecho sienta hormigueo o adormecimiento. Tuve una conmoción cerebral que me dejó inconsciente y me causó suficiente amnesia que no recuerdo haberme inclinado o querer agarrar algo y mucho menos haberme caído. Me desperté en el suelo unos minutos después y separé completamente mi clavícula de mi hombro. Este dolor de hombro fue el peor dolor que he sentido en mi vida. He dado a luz a 3 niños, me rompí un montón de huesos del pie en un accidente automovilístico. Tengo migrañas, pero el dolor que sentí cuando me desperté a la mañana siguiente era un 10 en la escala de dolor. No se lo deseo a nadie en absoluto. Tuve una infección de oído por un tiempo, fui al médico y las gotas que me dio me hicieron sentir más húmedo y lleno. Llegó un punto en el que podía sentir el pus, infección moviéndose como agua en mi oído, pero no salió nada, estaba entre el tímpano y la cera del oído. Ese dolor fue cegador, nunca había experimentado algo tan doloroso como eso. Y si hubiera llegado tarde a mi próxima cita, incluso unas pocas horas, mi tímpano se habría perforado para drenar el líquido. Fue la peor experiencia absoluta, me quedé despierto toda la noche llorando de un dolor insoportable. Mi epidural desapareció antes de que me llevaran de urgencia a una cesárea y nadie disminuyó la velocidad lo suficiente como para volver a administrarla, empeorado por una persona severamente incompetente que no estaba segura del título de trabajo, a quien le dijo que podía sentir la dolor, pero ella puso los ojos en blanco cuando entré en estado de shock. Sí, no le deseo eso a nadie. Úlceras, básicamente agujeros en tu estómago. Tengo un mayor riesgo y he tenido algunos. Tengo una gran tolerancia al dolor e incluso lloré por eso. No se lo desearía a nadie. El dolor que tengo en la pantorrilla a diario, el nervio sural está atrapado entre 2 músculos, puede ser síndrome compartimental. Estoy esperando una resonancia magnética. Es insoportable doloroso sentir como si alguien me estuviera apuñalando repetidamente. Me sometí a una cirugía cerebral y no le deseo a nadie dolores de cabeza por presión baja. La cirugía de rodilla que tuve para arreglar mi ligamento cruzado anterior y el meñisco fue honestamente peor, y ese fue el peor dolor que he sentido. Nadie debería pasar por eso. Perforarse los pezones duele como una M, y el segundo fue mucho peor. Piedras, una enorme piedra en el riñón que hizo estallar mi riñón, y años después, lo mismo con cálculos biliares. He tenido 3 hijos y eso fue peor que trabajar por 1,5 kilómetros. Sin embargo, puedo pensar en un par de personas a los que se lo desearía. Aerosol de pimienta, lo peor de todos, además de ser probado en mis cosas más dolorosas. Acabo de sacarme las muelas del juicio y, hombre, si pudiera hacer que mi peor enemigo comiera sopa y tofu por el resto de su vida, apostaría su mejilla izquierda a que lo haría. Decidí arrancar una verruga con un par de pinzas porque nada de venta libre está ayudando y su médico dijo que no pueden hacer nada al respecto. Quiste ovárico roto. Cuando sucede, literalmente no puedo moverme ni hablar. A veces me desmayo por el dolor o el vómito. Cualquier pequeño movimiento lo empeora 10 veces, pero literalmente nadie lo mejora hasta que desaparece por sí solo. Se siente como si me estuvieran destrozando las entrañas. El dolor de una hernia de disco en el cuello fue significativamente peor que el dar a luz, pero deseo ese dolor en muchas personas, como los abusadores de animales y los abusadores de niños. Recibir una inyección anestésica en el dedo gordo del pie. Solía tener uñas encarnadas crónicas que mi médico tenía que adormecer y cortar. Que me apuñalen una aguja en el dedo gordo del pie es absolutamente el peor dolor que he conocido. Cuando descubrieron que mis trompas de falopio estaban bloqueadas haciendo una prueba de tinte, peor dolor, siempre. Tan malo e inesperado que grité y lloré y mi peor enemigo puede tomarlo.
Dios, sin duda el parto. Nunca lo había sentido antes, pero un dolor agonizante durante unas 12 horas que hace que una mujer quiera suicidarse. No voy a desear eso nunca. Dislocación de la rodilla. He hecho los dos míos. Mi rodilla izquierda a los 18 años en el trampolín y mi rodilla derecha a los 37 años por un extraño incidente en el baño. Durante ese, cuando golpeé el piso, me di cuenta de que mi rótula todavía estaba fuera y en el costado de mi rodilla y la presión. El dolor era increíble, así que entré en pánico y me golpeé la rótula para tratar de volver a colocarla. Trabaja, así que lo hice de nuevo. Difícil. Volvió a aparecer y empecé a gritar. Pensé que me iba a desmayar por ese dolor. Santo infierno, fue horrible. Cáncer y cualquier dolor que venga con él. Estoy viendo a mi madre pudrirse hasta morir de adentro hacia afuera por el cáncer de ovario en etapa 4 y es horrible y desgarrador. Estamos en la etapa de horas y días de cuidados paliativos, ahora se ha vuelto más agotador y gráfico a medida de que pasan las semanas. Esta tiene que ser la peor forma de morir y no se lo deseo a nadie. No desearía mucho más que pisar un Lego con regularidad en términos de dolor físico. Mis enemigos merecen un tormento psicológico, no algo que pueda tratarse con un analgésico. El dolor de muchos tumores cancerosos en los pulmones y la caja de aparejos y el de la médula espinal amenaza con desgarrarlo y quedar paralizado. Los 8 meses del infierno de la quimioterapia con una de las quimioterapias más duras disponibles. Les deseo eso a violadores, abusadores de animales y cazadores furtivos.